Yo voy a hablar un poco acerca de la pobreza. En general, pues el mundo tiene mucha pobreza, pero yo quiero especificar en México, ya que ha crecido mucho la pobreza en México y ha alcanzado a un 44% de la población. El Coneval dijo que el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.2 millones en este año. Y México tiene un total de 125 millones de habitantes, así que la emergencia sanitaria del COVID ha hecho que la pobreza haya aumentado en México. Y muchos otros piensan que ha disminuido, pero la verdad es que ha aumentado por el COVID y es muy difícil que disminuya, así que lo más probable es que siga en aumento. También quiero hablar sobre otro problema que nos hemos igual estado enfrentando desde hace muchos años, pero no se ha resuelto aún completamente, ya que este problema es la corrupción. La corrupción en México ha aumentado e incluso México se caracteriza por la corrupción que hay, ya que pues hay muchas formas de corrupción, muchos tipos de corrupción en México, pero las más comunes son el legítimo uso de privilegios y el patrimonio, además de sobornos a algunos presidentes o cualquier otro puesto público. Hola, ¿cómo están? Hoy les hablaré de dos problemas en México que afectan a casi toda la población y que pues son importantes de tratar y comentar para buscar posibles soluciones a estas problemáticas que tanto nos afectan como país y como sociedad. El primer problema del que les hablaré será de la inseguridad en México. Como bien sabemos, la inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable o por una sensación de inestabilidad que amenaza el autoconcepto y la autoestima. Este problema es uno de los mayores conflictos con los que cuenta la ciudadanía en este país, ya que según datos del INEGI, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó de un 66.4 a un 66.6% en junio de este año, y más del 77% de los ciudadanos se sienten inseguros de realizar actividades cotidianas en este país. El segundo problema del que les hablaré es la desigualdad. México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan marcadas que en nuestro país vive el hombre más rico de Latinoamérica junto con más de 50 millones de personas pobres. Aunque las personas con un nivel social bueno no suelen preocuparse mucho por esto, este problema es uno de los que más nos afectan, ya que la desigualdad suele desencadenar muchos otros problemas como la inseguridad. Esto debido a que las personas con menos oportunidades se ven obligados a convertirse en delincuentes para buscar una mejor calidad de vida. Problemas en el sistema educativo mexicano en la actualidad. Recordemos lo que pasó después de la Guerra de Independencia. Se rompe con el clero y la educación comienza a ser laica, gratuita y obligatoria. Se separa la instrucción secundaria para hombres y mujeres y se impulsó la educación superior y se crean varias instituciones. También se planteó la idea de que existen aspectos tanto positivos como negativos de la alfabetización, porque por medio de ella se puede salir de la pobreza y entrar al resto del mundo. Porfirio Díaz entra al poder y él quería impulsar la modernidad. Se dejaron de aplicar el sistema lacaniano y empieza a implementarse la razón en vez de la memoria. El positivismo intenta abarcar todos los aspectos del conocimiento. La mujer es considerada como con una menor capacidad para el aprendizaje. Se pensaba que si tenía una educación más que la primaria ya no se iba a querer casar y la humanidad desaparecería. La profesión del maestro en estas épocas era muy valorada pero no muy bien pagada. Y ahora lo ponemos en relación con la educación que vivimos actualmente. Es una de las mayores preocupaciones de todos los mexicanos, ya que tenemos una educación gratuita y obligatoria, pero que carece de una infraestructura que nos permita y que nos garantice tener una educación de calidad. Los alumnos deben de pasar por una desigualdad educativa, que esta afecta especialmente en los sectores más pobres, más excluidos y más marginados de la sociedad, y no solo con respecto al acceso de la educación, sino a la calidad de la misma. El acceso a Internet se ha convertido en una causa de desigualdad para aquellas personas que carecen de unos recursos necesarios para acceder con facilidad a ella. La educación en México presenta deficiencias en el currículum de todos los niveles educativos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la formación docente y el desempeño de los docentes y directivos. Y actualmente no se ha garantizado el derecho a una educación de calidad a todos los mexicanos. El sistema educativo presenta inequidad, deserción, una mala calidad educativa y un difícil acceso a la educación.
Hey, oye. ¿Yo? Claro, dime. ¿Te crees capaz de decirme un logro que tiene México hoy en día? Vamos a intentarlo. Algunos de los avances que tiene México en el 2021 es el aumento de salario, ya que en el 2016 hubo un aumento del 16%, estableciéndolo como 102.68 pesos. Después hubo un aumento del 20%, que se estableció como 123.22 pesos. En diciembre del año anterior, del 2020 entonces, México se estableció una meta de establecer el 44% acabando el sexenio, lo que significa más o menos obteniendo 167.56 pesos como salario mínimo, obteniendo al mes un salario de 5.100 pesos. Esos son algunos de los avances de México en el aborto. En los estados de color azul se pueden ver los estados con aborto legal en caso de violación, riesgos de salud y muerte. Los estados de color morado son igual que los azules, sin embargo, además de malformaciones graves que tenga el feto. En los de color verde son los estados con aborto legal libre a la petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Los estados de color naranja se permite abortar en caso de violación. Los estados de color rosa es el mismo caso que en los del morado, sin embargo, se permite la inviabilidad económica para la madre. En el estado de Chiapas es en los mismos términos que en los estados de color morado, sin embargo, en cualquier etapa de gestación en caso de violación. Uno de los avances que ha tenido México a lo largo del tiempo es en cuestión de la educación, ya que prácticamente tiempo atrás se veía reflejada a través de la historia que la educación solo era para hombres y las mujeres no tenían ese derecho a la educación, pero ya conforme empezó a pasar el tiempo, la educación fue más igualitaria, tanto para hombres como mujeres, podían estudiar en el mismo lugar y ya no tenía que haber una separación en la cual el hombre solo pudiese recibir la educación y la mujer no. Y conforme se va viendo esto, se instalan más escuelas para que de este modo puedan estudiar muchas más personas, y no solamente niños, sino también adultos que quieran estudiar, que hayan dejado sus estudios previamente. Y otra es en cuestión de la economía, ya que gracias al turismo, ventas y todo lo que se exporta e importa, México se estima que para 2050 será una séptima economía del mundo. Los logros de México fue la disminución del robo por combustible, que gracias a las nuevas estrategias aplicadas, los datos nos demuestran que pasaron de ser 81,000 barriles diarios robados a solamente 4,000.